¿Qué significan las 7 trompetas del Apocalipsis? En el silencioso murmullo del alma, donde las verdades eternas a menudo se esconden a plena vista, nos encontramos hoy ante un misterio que ha resonado a través de los siglos, una secuencia de sonidos celestiales que han evocado tanto temor como asombro, las 7 trompetas del Apocalipsis. No estamos aquí para sembrar el pánico, ni para descifrar profecías con la certeza de quienes pretenden poseer la llave del futuro. Más bien, buscamos adentrarnos en el corazón de la revelación, no como un ejercicio académico de escatología, sino como un peregrinaje espiritual hacia la comprensión de lo que estos poderosos anuncios pueden significar para nuestra existencia en el aquí y ahora. En un mundo que a menudo parece tambalearse bajo el peso de sus propias contradicciones, de desastres naturales que se intensifican y de una sensación general de fragilidad, es natural que la mirada se dirija hacia esos pasajes bíblicos que hablan de juicios y transformaciones a gran escala. Las 7 trompetas, descritas con una imaginería vívida y a menudo aterradora, son más que meros heraldos de catástrofes. Son llamadas de atención, ecos de un orden divino que se manifiesta incluso en medio del aparente caos. Nuestro viaje no pretende ser una predicción literal del fin de los tiempos, sino una invitación a explorar el simbolismo profundo que subyace a cada una de estas convocaciones sonoras. ¿Qué nos dicen sobre la naturaleza de la realidad, sobre la intervención divina en el curso de la historia humana y sobre nuestra propia responsabilidad en la configuración del mañana? A menudo, la interpretación de estas profecías se ha dividido, creando vertientes que van desde lo literal hasta lo puramente alegórico, y es precisamente en esa tensión donde reside la riqueza de su mensaje. Nos preguntamos si estos eventos son advertencias de desastres inminentes, manifestaciones de la justicia divina, o quizás, y esta es la perspectiva que deseamos explorar con mayor detenimiento, representaciones simbólicas de procesos espirituales que operan en nuestra conciencia y en el tejido mismo de la existencia. ¿Cómo pueden estos sonidos, que anuncian plagas y juicios, hablarnos de esperanza y de transformación interior? Este es el desafío y la promesa de nuestra indagación: encontrar la luz en la oscuridad apocalíptica, discernir el mensaje de amor y sabiduría detrás de los anuncios de juicio, y comprender cómo estas antiguas palabras pueden iluminar nuestro camino presente. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Estamos invitados a una contemplación que trasciende el mero análisis histórico o teológico. Se trata de una inmersión en el significado existencial de estos eventos profetizados. Las trompetas suenan en un contexto de gran tribulación, pero también de un llamado a la perseverancia y a la fe inquebrantable. ¿Qué significa, para nosotros como individuos que buscamos vivir una vida con propósito y conexión espiritual, escuchar estos sonidos? ¿Cómo podemos prepararnos, no con miedo, sino con una conciencia serena y un corazón fortalecido? La respuesta, creemos, no yace en la predicción de fechas o en la identificación de eventos específicos en el calendario terrenal, sino en la comprensión de las fuerzas espirituales que estas trompetas representan. Son, en esencia, llamadas a despertar, a reconocer la interconexión de todas las cosas, a comprender la ley de causa y efecto en un plano cósmico, y a alinearnos con la voluntad divina, sea cual sea la forma en que ésta se manifieste. Este es el umbral que cruzamos hoy, con humildad y reverencia, dispuestos a escuchar lo que el universo, a través de estas antiguas palabras, tiene para revelarnos sobre nosotros mismos y sobre el camino hacia la plenitud. La primera trompeta, al resonar, trae consigo una lluvia de granizo y fuego mezclados con sangre, que cae sobre la tierra, quemando la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Esto no es meramente un presagio de calamidades ambientales a escala planetaria, sino una poderosa metáfora de la disrupción que sacude los cimientos de lo que damos por sentado. Pensemos en ello no como un evento futuro que debemos temer, sino como la manifestación de fuerzas que ya están operando, a menudo de manera sutil, en nuestra propia vida y en el mundo que nos rodea. Cuando experimentamos una pérdida repentina, una decepción devastadora, o cuando las estructuras de seguridad que hemos construido se desmoronan, sentimos este eco de la primera trompeta. Es la llamada a reconocer la impermanencia de las formas externas, a entender que la hierba verde de nuestras comodidades y seguridades puede ser tocada por un fuego purificador. Profundizando en la naturaleza de esta perturbación, es crucial verla como un catalizador para el crecimiento interior. El granizo y el fuego, aunque destructivos en apariencia, pueden ser vistos como elementos que limpian y preparan el terreno para una nueva siembra. Así como un incendio forestal, a pesar de su ferocidad, eventualmente renueva el bosque, permitiendo que nuevas semillas germinen. Esta quemadura simbólica en nuestra vida puede erradicar viejos patrones, creencias limitantes o apegos que nos impiden avanzar. Consideremos, por ejemplo, cómo una crisis laboral puede obligarnos a reevaluar nuestras prioridades,
a descubrir talentos ocultos o a forjar un camino profesional completamente nuevo. Este tipo de eventos, que se sienten como el impacto directo de la primera trompeta, nos fuerzan a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar la realidad de nuestra propia resiliencia y capacidad de adaptación. Además, la sangre mencionada en la descripción no debe ser pasada por alto. Añade una dimensión de sacrificio y de vida que se derrama. Esto puede interpretarse como el costo inherente a la transformación, el reconocimiento de que el crecimiento a menudo implica dejar ir algo precioso. Pensemos en el dolor que acompaña a una separación, o en el esfuerzo arduo que requiere la maestría de una habilidad. En estos casos, la sangre es la energía vital invertida, la esencia que se ofrece en el altar del cambio. Sin embargo, esta misma sangre es también la que nutre la vida, sugiriendo que el sacrificio, lejos de ser un fin, es un medio para una renovación más profunda, un ciclo de muerte y renacimiento que es esencial para la evolución. Ahora, contemplemos cómo esta advertencia celestial se manifiesta en nuestras interacciones sociales y en la estructura de nuestras comunidades. La quema de la tercera parte de los árboles y de toda la hierba verde puede simbolizar la erosión de sistemas, tradiciones o ideologías que ya no son sostenibles o que han perdido su vitalidad. Cuando vemos divisiones profundas en la sociedad, cuando las instituciones que una vez nos unieron comienzan a desmoronarse, o cuando las viejas formas de pensar generan conflicto y sufrimiento, estamos presenciando el eco de esta primera trompeta. Es una invitación a cuestionar la solidez de nuestras estructuras sociales y a considerar que elementos deben ser purificados o transformados para dar paso a un nuevo orden, uno que sea más justo, compasivo y en armonía con las leyes universales. Por consiguiente, la preparación ante esta primera trompeta no reside en la acumulación de provisiones o en la construcción de refugios físicos, sino en el fortalecimiento de nuestra fortaleza interior. Se trata de cultivar una conciencia que pueda discernir la diferencia entre lo que es esencial y lo que es efímero, entre la estructura que soporta y la que limita. Implica desarrollar una profunda confianza en la capacidad de la vida para regenerarse, incluso después de las pruebas más severas. Es un llamado a la flexibilidad mental y emocional, a la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes con ecuanimidad y fe. Al internalizar esta perspectiva, podemos transformar el miedo ante la disrupción en una apreciación del proceso de renovación que, aunque a veces doloroso, es fundamental para nuestro florecimiento espiritual. La segunda trompeta desata una catástrofe marítima sin precedentes. Una montaña de fuego cae en el mar, convirtiendo la tercera parte de él en sangre y aniquilando a la tercera parte de las criaturas vivientes que lo habitan, además de destrozar la tercera parte de las naves. Este evento, de una magnitud apocalíptica, nos invita a reflexionar sobre la pureza de nuestras fuentes de vida y sustento, y sobre cómo la contaminación, tanto literal como figurada, puede tener consecuencias devastadoras en el vasto océano de nuestra existencia. El mar, en su inmensidad, a menudo simboliza el inconsciente colectivo, las profundidades de nuestras emociones y la fuente primordial de la vida. Cuando una montaña de fuego, una fuerza destructiva y transformadora, impacta esta vasta extensión, se altera fundamentalmente su equilibrio. Ahora, consideremos cómo esto se aplica a la contaminación de nuestras aguas, tanto físicas como espirituales. Los vertidos tóxicos, los residuos plásticos que asfixian la vida marina, son manifestaciones literales de este juicio. Pero más allá de lo literal, el mar puede representar la corriente de nuestras propias emociones y la calidad de la energía que vertemos en el mundo. Si nuestras intenciones están teñidas de amargura, de resentimiento, o si nuestras acciones son impulsadas por la codicia y la indiferencia, estamos, en esencia, arrojando montañas de fuego en el océano de la vida compartida. Esto no solo daña a la tercera parte de las criaturas vivientes, que podríamos interpretar como los aspectos más vulnerables y puros de nuestra propia naturaleza o de la sociedad, sino que también destruye la tercera parte de las naves, los vehículos de nuestro progreso, nuestros medios de transporte y comunicación, y nuestras estructuras de confianza y colaboración. Profundizando en el simbolismo de la sangre que tiñe el mar, podemos verlo como la manifestación de la vitalidad perdida, de la vida que se debilita y se corrompe. Es el precio de la negligencia, la consecuencia de permitir que la negatividad se arraigue en las profundidades de nuestro ser o en el tejido de nuestras relaciones. Cuando la confianza se rompe, cuando la integridad se ve comprometida, o cuando la comunicación se vuelve venenosa, el mar de nuestras interacciones se tiñe de rojo, indicando una herida profunda que afecta a todos los que navegan en él. Las naves, que representan nuestros proyectos, nuestras aspiraciones y nuestros medios para alcanzar metas, se ven dañadas e inutilizadas, incapaces de surcar las aguas purificadas que una vez conocieron. Además, es crucial examinar el elemento de la montaña de fuego. Este no es un fuego común, es una fuerza que cae desde lo alto,
sugiriendo una intervención o una manifestación de una energía cósmica que impacta directamente en las fuentes primordiales de vida. En un plano más personal, esta montaña de fuego puede simbolizar una verdad incómoda que irrumpe en nuestra conciencia, un conocimiento que, aunque doloroso, revela la verdadera naturaleza de algo que antes dábamos por sentado. Puede ser el despertar a una injusticia sistémica, la comprensión de un patrón destructivo en nuestra propia vida, o la confrontación con las consecuencias de nuestras acciones colectivas. Este fuego purificador, al caer sobre el mar de nuestra existencia, nos fuerza a confrontar la calidad de lo que hemos permitido que contamine nuestras aguas interiores y exteriores. Por consiguiente, la preparación para esta segunda trompeta no es un acto de evasión, sino de purificación activa. Implica un compromiso consciente con la limpieza de nuestras fuentes, nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras acciones. ¿Qué residuos estamos vertiendo en el océano de la vida? ¿Cómo podemos restaurar la pureza de nuestras intenciones y la integridad de nuestras comunicaciones? Es un llamado a la responsabilidad ecológica en un sentido amplio, reconociendo que la salud de nuestras aguas internas y externas está intrínsecamente ligada. Al cuidar nuestras fuentes, al mantener la pureza de lo que ofrecemos al mundo, protegemos no solo a las criaturas vivientes de nuestro propio ser, sino también a los vehículos que nos permiten navegar hacia un futuro más brillante. La tercera trompeta anuncia que una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cae del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Como resultado, una gran cantidad de personas mueren a causa de estas aguas que se han vuelto amargas. Esta imagen evoca la corrupción de las fuentes de vida, aquello que nutre y sustenta nuestra existencia en un nivel fundamental. Si la segunda trompeta abordaba la contaminación del vasto océano de la vida, esta tercera nos dirige hacia las fuentes más íntimas y esenciales, aquellas de las que bebemos diariamente, tanto literal como figuradamente. Pensemos en las fuentes de las aguas como las ideas primarias, los principios fundamentales, las creencias que guían nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Cuando estas fuentes se corrompen, cuando se vuelven amargas, el resultado es la muerte, no solo física, sino también espiritual y emocional. Ahora, consideremos cómo esta profecía se manifiesta en el ámbito del conocimiento y la información. En la era digital, estamos inundados de datos, de narrativas, de aguas informativas que fluyen constantemente. Si estas fuentes de información están contaminadas por la desinformación, la propaganda o la manipulación, nuestra capacidad para discernir la verdad se ve comprometida. Las fuentes de las aguas se vuelven amargas, y el resultado es una nación, o incluso una civilización, que sufre de una especie de muerte espiritual. Una pérdida de claridad, una incapacidad para tomar decisiones sabias, un aumento de la polarización y el conflicto. Pensemos en cómo las ideologías extremistas, que distorsionan la realidad y promueven el odio, actúan como veneno en las fuentes del pensamiento. Aquellos que beben de ellas, que adoptan estas aguas amargas, sufren una muerte de su capacidad de empatía y comprensión. Además, esta gran estrella ardiente que cae del cielo puede simbolizar la irrupción de una verdad reveladora, una iluminación que, si bien es poderosa, puede ser abrumadora y transformar radicalmente nuestra perspectiva. Imagina a alguien que descubre un secreto familiar profundo o que se enfrenta a una realidad sobre el mundo que contradice todo lo que creía. Esta estrella ardiente puede ser el conocimiento que, al principio, parece amargo, doloroso, porque revela la fragilidad de lo que antes se consideraba sólido. Sin embargo, esta amargura es un preludio necesario para la purificación. Es el fuego que quema las ilusiones, permitiendo que surja una comprensión más auténtica y nutritiva. El proceso de asimilar esta nueva verdad puede ser difícil. Las aguas de nuestra comprensión se vuelven amargas temporalmente, pero es a través de esta purificación que podemos acceder a una fuente más pura de sabiduría. Por otra parte, las fuentes de las aguas también pueden referirse a las instituciones que históricamente han sido guardianas del conocimiento y la verdad, las universidades, los sistemas educativos, las tradiciones espirituales. Cuando estas instituciones son comprometidas por la corrupción, la complacencia o la pérdida de su propósito original, sus aguas se vuelven amargas. En lugar de nutrir y guiar, pueden convertirse en fuentes de confusión y desilusión. La estrella ardiente que cae sobre ellas puede ser la crítica necesaria, la reforma radical o incluso el colapso de estructuras obsoletas, todo ello destinado, en última instancia, a purificar y restaurar la vitalidad de las fuentes de sabiduría. Ante esta tercera trompeta, la preparación no consiste en huir de las fuentes de conocimiento, sino en cultivar un discernimiento agudo. Debemos aprender a probar las aguas, a evaluar la calidad de la información que consumimos y de las ideas que adoptamos. Es un llamado a la integridad intelectual y a la búsqueda activa de la verdad,
incluso cuando ésta sea desafiante o amarga. Implica también un compromiso con la purificación de nuestras propias fuentes internas, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras intenciones. Al nutrir la pureza en nuestro interior, nos volvemos menos susceptibles a la amargura que corrompe, y más capaces de beber de las aguas vivificantes de la verdad. La estrella ardiente, vista de esta manera, no es solo un anuncio de juicio, sino también una invitación a la alquimia interior, a transformar la amargura en la dulzura de una comprensión más profunda y auténtica. La cuarta trompeta anuncia un oscurecimiento cósmico, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas son golpeadas, sumiendo en tinieblas a la tercera parte del día y a la tercera parte de la noche. Este evento celestial, que altera la fuente misma de la luz y la oscuridad, nos habla de una desorientación profunda, de una pérdida de los puntos de referencia que nos guían. El sol, la luna y las estrellas, en su movimiento ordenado, representan la constancia, la predictibilidad y las leyes naturales que gobiernan nuestro universo. Cuando su luz es mermada, nuestra percepción de la realidad se distorsiona, y la claridad que dependemos para navegar por la vida se desvanece. Ahora, consideremos cómo esta profecía se aplica a la pérdida de claridad moral y espiritual en la sociedad. Cuando los líderes, tanto políticos como espirituales, pierden su integridad, cuando la verdad se distorsiona o se oculta deliberadamente, es como si el sol, la luna y las estrellas de nuestra conciencia colectiva fueran golpeados. La tercera parte del día que se oscurece puede simbolizar los momentos en que la justicia debería prevalecer, pero en cambio reina la confusión o la injusticia. De manera similar, la tercera parte de la noche oscurecida representa las horas de reflexión y descanso que se ven perturbadas por la ansiedad, el miedo o la falta de esperanza. Pensemos en cómo la corrupción sistémica o la propaganda masiva pueden crear una atmósfera de desconfianza generalizada, donde es difícil distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. Además, la cuarta trompeta puede interpretarse como una llamada a la introspección en tiempos de crisis existencial. Cuando nos enfrentamos a pérdidas personales significativas, a enfermedades, o a la sensación de que nuestros planes y aspiraciones se desvanecen, es natural que la luz de nuestra vida parezca disminuir. El sol de nuestra vitalidad, la luna de nuestra intuición emocional y las estrellas de nuestros sueños pueden parecer opacados. Esta oscuridad temporal no es necesariamente un castigo, sino una invitación a buscar la luz en lugares inesperados, a cultivar una fuerza interior que no dependa de las circunstancias externas. Es un momento para conectar con la tercera parte de nosotros mismos que aún brilla, esa chispa divina inquebrantable que reside en el núcleo de nuestro ser. Por otra parte, en un nivel más práctico, este golpe a los cuerpos celestes puede reflejar la fragilidad de nuestros sistemas de control y predicción. Vivimos en un mundo que depende de la tecnología, de la ciencia, de la previsibilidad. Cuando ocurren desastres naturales inesperados, crisis económicas o pandemias globales, estos eventos pueden parecer como si las luces de nuestro conocimiento y control fueran momentáneamente apagadas. La tercera parte del día y la tercera parte de la noche que se oscurecen simbolizan la interrupción de nuestras rutinas, la desestabilización de nuestros horarios y la incertidumbre que acompaña a lo imprevisto. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances, la vida sigue estando sujeta a fuerzas mayores que escapan a nuestro control total. Ante esta cuarta trompeta, la preparación no es la de construir refugios contra la oscuridad literal, sino la de cultivar una luz interior que sea resistente a la desorientación. Implica fortalecer nuestra capacidad de discernimiento, incluso cuando la información es confusa o contradictoria. Se trata de desarrollar una confianza profunda en la presencia de un orden subyacente, incluso cuando las apariencias sugieran caos. Es un llamado a la resiliencia espiritual, a encontrar la esperanza y la dirección cuando las fuentes externas de guía parecen fallar. Al anclar nuestra conciencia en la verdad inmutable de nuestro ser, podemos navegar incluso a través de las tinieblas más profundas, sabiendo que la luz, en última instancia, siempre regresa. La oscuridad anunciada por esta trompeta es, en esencia, un llamado a despertar a la luz eterna que reside en nuestro interior, una luz que ninguna tiniebla terrenal puede extinguir verdaderamente. Al considerar la resonancia de estos llamados celestiales, es imperativo que permitamos que las diversas facetas de su significado se entrelacen, creando un tapiz más rico y complejo de comprensión. Hemos transitado desde la irrupción inicial que sacude los cimientos de lo conocido, pasando por la profunda alteración de nuestras fuentes vitales, hasta la corrupción insidiosa de nuestras aguas más puras y la consiguiente desorientación que oscurece nuestros puntos de referencia. Cada advertencia, cada sonido, parece invitar a una introspección más profunda, a un examen de la calidad de nuestra propia existencia y de las corrientes que nos nutren y nos guían. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora,
podemos percibir cómo las fuerzas descritas no operan de manera aislada, sino que se influyen mutuamente, creando una cascada de efectos que se extienden desde lo cósmico hasta lo más íntimo de nuestro ser. Es como si la orquestación de estos eventos nos estuviera guiando sutilmente hacia una apreciación más profunda de la interconexión fundamental de todas las cosas, un recordatorio de que la salud de nuestros ríos afecta el vasto océano, y que la pureza de nuestras fuentes determina la claridad de nuestro horizonte. La conciencia que emerge de esta contemplación no es de fatalidad, sino de una profunda sabiduría que nos invita a una alineación más consciente con las fuerzas que dan forma a nuestra realidad. A medida que nos acercamos a la conclusión de esta exploración, se hace patente que el verdadero significado de estas trompetas trasciende la mera predicción de catástrofes. Se revelan como poderosos arquetipos de procesos espirituales y transformadores que se desarrollan continuamente, tanto en el cosmos como en el microcosmos de nuestra propia alma. La culminación de esta reflexión nos impulsa a considerar cómo podemos responder a estas resonancias universales, no con temor paralizante, sino con una vigilancia serena y un corazón preparado para la evolución. Es el momento de integrar las lecciones de la disrupción, la purificación y la desorientación, reconociendo su potencial para despertar una nueva era de claridad y propósito. La senda hacia la comprensión final se abre ante nosotros, invitándonos a abrazar la totalidad de este mensaje con una perspectiva renovada y un espíritu receptivo. La quinta trompeta anuncia una plaga de langostas que emergen de un abismo sin fondo, lideradas por un ángel llamado Abadón, el Destructor. Estas criaturas, con rostros humanos y escamas como armaduras, no matan, sino que atormentan a los hombres durante 5 meses, infligiendo un dolor insoportable a quienes no llevan el sello de Dios en sus frentes. Este tormento, descrito con una intensidad casi insoportable, simboliza una forma de sufrimiento que no es necesariamente física, sino una aflicción profunda del alma, una angustia existencial que consume desde dentro. El abismo sin fondo representa las profundidades del inconsciente, los lugares oscuros de nuestra psique donde residen miedos reprimidos, traumas no resueltos y las sombras de nuestra propia naturaleza. Ahora, consideremos cómo esta plaga puede manifestarse en la vida contemporánea. Las langostas pueden ser vistas como pensamientos obsesivos, ansiedades paralizantes, o patrones de pensamiento autodestructivos que, una vez liberados del abismo de nuestra mente subconsciente, nos asaltan sin piedad. El hecho de que no maten, sino que atormenten durante 5 meses, un periodo que a menudo se asocia con la prueba y la maduración, sugiere que este sufrimiento es una oportunidad para la purificación y el crecimiento, aunque extremadamente doloroso. Cuando nos vemos atrapados en ciclos de preocupación, culpa o arrepentimiento, cuando la mente se convierte en una prisión de pensamientos tormentosos, estamos experimentando el azote de estas langostas del alma. La angustia que provocan es una agonía psíquica que puede parecer interminable. El ángel Abadón, el Destructor, nos confronta con la naturaleza dual de la destrucción. No es una destrucción que aniquila por completo, sino una que desmantela lo que ya no es auténtico, lo que ha perdido su conexión con lo divino. En este sentido, Abadón puede ser interpretado como la fuerza que despoja las ilusiones, que expone las falsas seguridades y que nos obliga a confrontar la verdad de nuestra propia vulnerabilidad y dependencia de un poder superior. Las escamas como armadura que protegen a estas criaturas sugieren que el tormento que infligen está intrínsecamente ligado a nuestra propia resistencia a la transformación, a nuestras defensas psíquicas que, al ser puestas a prueba, intensifican el dolor. El sello de Dios en la frente es la clave para la protección contra este tormento. Este sello puede simbolizar la conciencia de nuestra conexión divina, la fe inquebrantable, la comprensión de nuestro verdadero ser que trasciende las limitaciones del ego. Cuando estamos anclados en esta conciencia, cuando nuestra identidad está firmemente arraigada en lo espiritual, las langostas del tormento no tienen poder para penetrar nuestra fortaleza interior. La frente, como asiento de la mente y la percepción, representa nuestra capacidad para comprender y aceptar la verdad espiritual. Aquellos que llevan este sello, que han alineado su mente con la voluntad divina, pueden experimentar las pruebas de la vida, pero no serán consumidos por el tormento. Ante esta quinta trompeta, la preparación no es un intento de sellar el abismo o de exterminar las langostas, sino de cultivar el sello de Dios en nuestra frente. Esto implica un compromiso profundo con la práctica espiritual, con la meditación, con la oración, con la búsqueda activa de la verdad y la alineación con lo divino. Se trata de fortalecer nuestra conciencia de que somos más que nuestros pensamientos o nuestras emociones pasajeras, que somos seres espirituales inmersos en una experiencia humana. Al nutrir esta conexión, podemos transformar el tormento en un proceso de refinamiento, un fuego purificador que, aunque doloroso, nos libera de las cadenas de nuestro propio sufrimiento autoimpuesto y nos acerca a la plenitud que nos espera. La sexta trompeta desata una liberación de 4 ángeles atados en el gran río Eufrates.
quienes son liberados para matar a la tercera parte de la humanidad. Estos ángeles, que comandan un ejército de 200 millones de jinetes, causan una destrucción masiva, representando una fuerza militar o espiritual de proporciones inimaginables. Este evento, descrito con una imaginería de guerra total y un poder destructivo sin precedentes, nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la desobediencia y la resistencia a las fuerzas divinas, y sobre cómo la acumulación de energías negativas y la alienación de la fuente pueden culminar en eventos de devastación a gran escala. El río Éufrates, históricamente un límite geográfico y cultural, aquí se convierte en el punto de origen de una fuerza liberada, sugiriendo que la contención de energías destructivas, si no se aborda espiritualmente, solo pospone y amplifica su impacto. Consideremos esta liberación de ángeles y su ejército no necesariamente como una fuerza militar humana en el sentido literal, sino como la manifestación de energías espirituales o psíquicas de una magnitud colosal, liberadas como resultado de un desequilibrio cósmico o de la acumulación de acciones contrarias a la ley divina. Los 200 millones de jinetes pueden simbolizar la inmensidad de las fuerzas del ego, de la separación, de la violencia y del conflicto que, cuando se unen y se les permite operar sin control, pueden causar un daño incalculable. La tercera parte de la humanidad que es asesinada representa las facetas de la conciencia humana que se han alejado de la verdad, que se han vuelto insensibles a la compasión y a la conexión, y que, por lo tanto, son susceptibles a ser eliminadas en un sentido espiritual. El hecho de que estos ángeles estén atados en el Éufrates hasta un momento específico sugiere que la intervención divina opera dentro de un marco de tiempo y propósito. No es un caos aleatorio, sino una manifestación de justicia y restauración que se desenvuelve según un plan cósmico. La liberación de estas fuerzas, aunque destructiva, puede ser vista como un medio para purificar la tierra de influencias corruptoras o para forzar un cambio radical en la conciencia humana, un despertar a través de la crisis. La destrucción que causan, aunque terrible, puede ser un preludio necesario para la creación de un nuevo orden, uno que esté más alineado con la voluntad divina. Profundizando en el simbolismo, estos jinetes y sus caballos pueden representar las pasiones descontroladas, los deseos insaciables, la ambición desmedida y la violencia que, cuando se desatan sin la guía de la sabiduría espiritual, se convierten en un ejército devastador. Las descripciones de sus armaduras rojas como fuego, sus cabezas como de leones y sus colas como de serpientes aluden a la ferocidad, el poder destructivo y la naturaleza insidiosa de estas fuerzas. Cuando estas energías dominan la conciencia humana, ya sea a nivel individual o colectivo, el resultado es un ciclo de conflicto y sufrimiento que parece imparable. Ante esta sexta trompeta, la preparación no consiste en la construcción de ejércitos terrenales o en la búsqueda de refugios físicos, sino en el fortalecimiento de nuestra conexión con la fuente divina y en la purificación de nuestras propias intenciones y acciones. Se trata de cultivar la paz interior, la compasión y la comprensión, y de resistir activamente las fuerzas de la división y la violencia en nuestras propias vidas y en el mundo. Llevar el sello de Dios, la conciencia de nuestra unidad con lo divino, es nuestra armadura más poderosa. Al alinearnos con el amor y la sabiduría universales, nos volvemos inmunes a las energías destructivas que se desatan, y podemos incluso convertirnos en instrumentos de paz y restauración en medio del aparente caos. La liberación de estas fuerzas es, en última instancia, una invitación a despertar a la verdadera naturaleza de nuestro ser y a la responsabilidad que tenemos de mantener el equilibrio espiritual en el mundo. La séptima trompeta, anunciada como el sonido final y culminante, proclama la consumación de los misterios de Dios, el inicio del reinado del Señor y la recompensa para los siervos de Dios, los profetas y los santos. Este sonido no trae consigo destrucción ni tormento, sino la plena manifestación del orden divino, la victoria de la luz sobre la oscuridad y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Es el preludio de la resolución final, el momento en que todas las cosas se reconcilian y se cumple el propósito eterno. Este anuncio marca un punto de inflexión, el paso de una era de prueba y tribulación a una era de restauración y plenitud, donde la justicia y la paz prevalecerán. Ahora, consideremos esta séptima trompeta no como un evento futuro distante, sino como una realidad espiritual que podemos comenzar a experimentar y manifestar en el presente. El reino de Dios no es solo un lugar o un tiempo, sino un estado de conciencia, una forma de vivir en perfecta alineación con el amor, la verdad y la voluntad divina. Cuando abrazamos esta conciencia, cuando nuestras acciones están guiadas por la compasión, la integridad y el servicio, estamos, en esencia, haciendo sonar la séptima trompeta en nuestras propias vidas y en el mundo que nos rodea. Es la culminación de un proceso de purificación y transformación que nos prepara para recibir las bendiciones y la plenitud que la divinidad tiene reservadas para nosotros. Los misterios de Dios que se consuman en este momento simbolizan la revelación de las verdades más profundas sobre la naturaleza de la realidad,
sobre el propósito de la existencia y sobre nuestra propia identidad divina. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, estos misterios se desvelan gradualmente, permitiéndonos comprender el gran diseño cósmico y nuestro lugar en él. La séptima trompeta anuncia la plena comprensión y la manifestación de estas verdades, el momento en que el velo se levanta por completo y podemos experimentar la realidad en su estado más puro y glorioso. La recompensa para los siervos de Dios, los profetas y los santos, no es un premio material o un reconocimiento terrenal, sino la profunda satisfacción del alma que proviene de vivir una vida de propósito, amor y servicio. Es el gozo de estar en armonía con la voluntad divina, de ser un canal para la expresión del bien en el mundo. Esta recompensa es la realización de nuestro potencial más elevado, el despertar completo de nuestra naturaleza divina. Cuando dedicamos nuestras vidas al servicio, a la verdad y a la compasión, experimentamos la plenitud y la alegría que son inherentes a nuestra verdadera identidad. La séptima trompeta, por lo tanto, no es un fin, sino un nuevo comienzo, la inauguración de una era de paz, justicia y armonía. Es el sonido que nos llama a despertar a nuestra propia divinidad, a encarnar el reino de Dios en la tierra a través de nuestras acciones, nuestras intenciones y nuestra conciencia. Al abrazar este llamado, al vivir con amor y propósito, contribuimos a la manifestación de esta nueva era, un tiempo en el que la luz prevalecerá y la voluntad divina se cumplirá plenamente. Es la promesa de la consumación, la certeza de que, a través de todas las pruebas y transformaciones, el amor y la verdad triunfarán, y la creación alcanzará su plenitud gloriosa. Hemos viajado a través de las resonancias de las 7 trompetas, no como meros heraldos de eventos futuros, sino como ecos de una verdad profunda y transformadora que palpita en el corazón mismo de nuestra existencia. Lo que comenzó como una exploración de profecías apocalípticas se ha revelado como una invitación al despertar interior, una guía para navegar por las mareas de la vida con una conciencia renovada y un espíritu preparado. Hemos visto cómo las disrupciones, las purificaciones y las oscuridades anunciadas no son sino manifestaciones de fuerzas espirituales que operan para desmantelar lo obsoleto y dar paso a lo nuevo, para purgar las aguas de nuestra existencia y para iluminar las profundidades de nuestra propia alma. Cada sonido, desde el granizo y el fuego que queman la hierba verde hasta la oscuridad que cubre los astros, nos ha confrontado con la impermanencia de las formas externas y la necesidad de anclar nuestra identidad en algo más eterno. Las langostas que emergen del abismo, el ejército de jinetes liberados del Eufrates, nos recuerdan la potencia de las energías que residen en las profundidades de nuestra psique y en el tejido mismo de la conciencia colectiva. No son fuerzas para temer, sino para comprender y transmutar. El tormento que infligen es una llamada a cultivar el sello de Dios en nuestra frente, la conciencia inquebrantable de nuestra unidad con lo divino, que nos protege y nos guía a través de las pruebas más severas. Y finalmente, la séptima trompeta, el sonido de la consumación, nos revela que el verdadero reino de Dios no es un destino lejano, sino un estado de conciencia que podemos encarnar aquí y ahora, un estado de perfecta alineación con el amor, la verdad y la voluntad divina, una recompensa que se experimenta en la plenitud del servicio y la devoción. La lección que emerge de la totalidad de esta revelación es la profunda interconexión entre el cosmos y el individuo, entre el macrocosmos y el microcosmos. Las trompetas no son meros anuncios de juicios externos, sino espejos de los procesos internos de purificación y transformación que debemos emprender. Nos invitan a una vigilancia constante, a una introspección profunda y a una alineación consciente con las fuerzas de la vida que buscan nuestra evolución. La preparación para estos tiempos no se encuentra en la evasión o en el miedo, sino en el cultivo de la luz interior, en la purificación de nuestras fuentes de pensamiento y acción, y en el fortalecimiento de nuestra conexión con lo divino. La verdadera práctica comienza ahora, en la forma en que elegimos responder a los llamados de la vida, en la conciencia con la que navegamos por las aguas de nuestra existencia, y en el amor que irradiamos al mundo. Que cada sonido, cada resonancia, nos impulse a vivir con mayor propósito, con mayor compasión, y con la certeza de que, en la consumación de todos los misterios, encontramos nuestra verdadera libertad y plenitud. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.